Bueno, buenas noches para todos. Un gusto saludarlos. Hoy, 24 de agosto 2025, estamos viendo el módulo número 1 de técnicos de auxiliares de enfermería. Vamos a ver un tema hoy muy interesante, muy importante, sobre todo a reforzarlo. Por eso que ya lo hemos visto en el transcurso de este mes. Recordamos que estamos viendo el módulo 1. Y hoy vamos a reforzar un tema sumamente importante que es todo el tema de humanización en los servicios de salud. Y esa humanización en los servicios de salud, dame un momentico aquí para poder compartir las diapositivas. Y ¿cómo me están escuchando ahí? Quiero una prueba de audio para que el audio no esté por ahí fallando. Ahí se escucha bien. Perfecto, Freddy. Vamos a avanzar con esta clase. Un saludo muy especial a todos los que están en este momento, Freddy. Los que no sé que se van a conectar a la plataforma para que puedan adelantarse a esta clase y poder avanzar. Como tema importante, esta sería la penúltima clase del módulo 1 para el próximo sábado, que sería ya el último sábado que tendríamos. Sería ya el desarrollo como tal del quiz de este módulo. Recuerden que es muy importante el desarrollo del quiz. Con ello, pues nosotros desarrollaremos o avanzaremos con ese cuadro de notas que al finalizar, pues ustedes serán acreedores no solo tanto al diploma, acta de grado, sino también pues a sus cuadros de notas para que tengan sus respectivas carpetas. Entonces, es muy importante. La idea es que, pues como ustedes vieron que avanzamos con el módulo 1, vimos, reforzamos, tuvieron acceso a la plataforma virtual, adelantamos videos interactivos muy importantes donde profundizamos sobre temas. En este caso tuvieron este módulo 1 conmigo, con este humilde servidor. El módulo 2, que van a ver mucho tema de fármacos y todo este tema, lo van a ver de la mano con otra profesional, con Laudí Herrera. El módulo 2, o sea, para el mes de septiembre, para que ustedes estén atentos y puedan estar prestos a avanzar en cada uno de sus contenidos. Como hoy les doy la bienvenida a esta clase, vamos a hablar sobre un tema sumamente importante, como se los decía al principio, que es la humanización en los servicios de salud y cómo los auxiliares de enfermería muchas veces somos la primera línea, y la primera línea bien hablada, de cómo somos el contacto a ese paciente con el sistema de salud, cómo nuestras palabras, los gestos, las actitudes pueden generar una tranquilidad o una angustia, ¿no? Según sea el caso, según sea, pues, nuestros conocimientos y los coloquemos. Pero hoy vamos a aprender cómo la humanización transforma la atención. Y eso hace referencia a esa dignificación de la vida, cómo la humanización en los servicios de salud logra transformar hoy vemos en los procesos, y yo siempre les hablé de que así estuviéramos en diferentes áreas, tanto el área de atención prehospitalaria, el área intrahospitalaria o la área comunitaria, todo es un servicio y todo conlleva a unos servicios que tienen una generación de ingresos. La salud, como todo, pues termina siendo un negocio, porque debe serlo, porque si no, pues quebraría, y eso conlleva a tener unas tarifas. Entonces, ¿cómo comenzamos a verlo? Desde ese paciente comienza a convertirse en un usuario de ese servicio. Y entonces, por eso, ustedes constantemente comienzan a ver cómo en los servicios de salud comienza a hablarse ya de los usuarios, ¿cierto? ¿Y por qué usuarios? Porque precisamente ellos hacen uso de un servicio indispensable que, pues, bien o mal, muchas personas pues están de hecho hasta aportando recursos independientes para la atención de sus servicios, ¿ya? Vamos a ver un caso muy importante, y a medida que vayamos avanzando, hoy la clase va a ser rápida, va a ser un tema porque ya hemos hablado de este tema, vamos a reforzarlo sin duda, para que pues estas diapositivas, al igual que este taller de 45 minutos que vamos a tener hoy, pues les sirva a ustedes para reforzar ese tema tan importante, todo lo que es humanización de los servicios de salud. Por ejemplo, ¿cómo lo aplicamos estos casos? Un paciente adulto mayor llega a urgencias con dolor. El auxiliar se limita a decir, espere que lo llamen, ¿sí? Y sigue su camino. ¿Cómo creen que ese paciente se sentiría? ¿Sí?
o ese usuario se sentiría? ¿Qué hubiera sido diferente si el auxiliar lo mira, lo saluda por el nombre y le explica, don Juan, tranquilo, siéntese acá, tranquilo, que prontamente será atendido? ¿Cómo sería la diferencia entre ese paciente que nosotros, pues, obviamente colocamos esa humanización de nuestro servicio y cómo muchas veces deshumanizamos también el servicio, que lo vamos a ver en el transcurso de esta conferencia? ¿Vamos? Bien, adelante. ¿Qué vamos a aprender en esta lección? Vamos a definir qué es la humanización en los servicios de salud, a reconocer, déjame un segundo porque veo que la diapositiva no está corriendo. Bien. Entonces, como le digo, ¿qué vamos a aprender hoy? Vamos a definir la humanización en los servicios de salud. Un segundo acá para poder colocar bien la diapositiva. Vamos a reconocer los principios y valores de la atención humanizada. Vamos a definir con ejemplos claros qué es la deshumanización y sus consecuencias. Una de las consecuencias que normalmente se ve en los servicios de salud cuando nosotros deshumanizamos el servicio es la falta de continuidad con el servicio, con la atención, buenas noches, Andrés, bienvenido. Regálame un segundo, les voy aceptando acá a las personas que van llegando. Bien, bienvenidos los que se van conectando. Entonces, bien, vamos también aparte de ver esos ejemplos, vamos a aplicar en cada una de las prácticas de comunicación, vamos a aplicar esas prácticas de comunicación y el trato humanizado en escenarios reales. Vamos a buscar cómo llegar en esta noche, cómo realizar con bases de ejemplos o de conceptos clínicos, cómo poder aplicar la humanización en los servicios de salud y cómo no deshumanizar. Desarrollo del contenido, principales valores, participación humanizadas, deshumanización y conceptos, rol del auxiliar de enfermería y actitud práctica. Vamos a continuar. ¿Qué es la humanización y qué podría nos dar por concepto de la humanización, esa atención humanizada? Y es reconocer el paciente como un ser integral, como un ser biológico, porque pues gracias a nuestra íntegra maquinaria biológica que contamos, nuestro cuerpo, psicológico, entonces ser un ser integral, biológico, psicológico, social y espiritual, que es lo que cada ser humano contiene. Entonces, cada que es individual en sus dolencias, en su parte biológica, en su mecanismo humano. Cada quien tiene el umbral del dolor diferente, cada quien vive su enfermedad diferente. Psicológico, porque pues cada quien tiene también su nivel de psicología, su nivel de capacidad mental diferente. Social, espiritual, acá, a pesar de que cada persona tenga su modo o su religión, su manera espiritual de expresarlo, de sentirlo, pues eso conllevará. Entonces, ¿cómo logramos atender, cómo logramos ver de esa manera integral a ese paciente biopsicológico, social y espiritual? ¿Cómo lo logramos nosotros reconocer y no verlo solo como un diagnóstico, sino también como un ser humano que está afrontando una enfermedad, que está vulnerable ante una situación y que nosotros, como lo vimos al principio, somos la primera fuente de batalla, somos la primera línea de recepción, de hablar con los pacientes, ¿sí? Y como vamos a ver en esa humanización, cómo lo vamos aplicando. No se trata solo de curar enfermedades, sino de cuidar también personas, de que siempre que nosotros estemos en un trato con cualquier paciente, tener la precaución que no estamos tratando con enfermedades, no estamos tratando. Y si nos vamos también no solo en el área clínica, sino también en el área de atención prehospitalaria. Y ahí nos han inculcado a nosotros mucho, los que estamos metidos en este cuento de atender pacientes en calle, en ambulancia, cómo
nos han inculcado de que así el paciente esté inconsciente, nosotros debemos darle un trato digno, a hablarle, motivarlo, a ayudarlo a esa recuperación, ¿cierto? Entonces, eso nos han enseñado, entonces, a verlo, que así el paciente en muchos casos esté inconsciente, cómo verlo como una persona y no como una enfermedad, no como un diagnóstico, ¿bien? Un ejemplo, un caso práctico, clínico, un paciente con cáncer, no solo necesita medicamentos, también compañía, palabras, aliento y respeto por sus tiempos de dolor. Ay, no, don Juan, deje tanta quejadera que me va a incomodar a los demás pacientes. No, es ese respeto por los tiempos del dolor de un paciente que llega a la sala de urgencias con cualquier situación, tanto puede ser de trauma o cualquier fisiología patológica, y que requieren que por ende lleva unos tiempos de dolor, y nosotros como auxiliares de enfermería, muchos auxiliares de enfermería se ponen bravos por eso. Ay, don Juan, deje de quejarse. No, debemos comprender, ser apáticos con esa enfermedad de ese paciente, sentirla muchas veces como nosotros, como la de nosotros también, ¿sí? La humanización en los servicios de salud implica considerar la persona en su totalidad, como yo lo indicaba anteriormente, esa persona que es integral, biológica, psicológica, social, espiritual, individual, como un ser individual. Cada persona tiene su creencia, si podemos hablar de espiritualidad. Y por ende, porque yo, auxiliar de enfermería, sea católico y me llega una persona que sea adventista, y resulta que la persona adventista tiene una creencia, cree en los sábados, cree que los sábados no puede hacer algo, pues es la creencia de la persona, y por ende yo como persona, más allá inclusive que como un auxiliar de enfermería o como profesional de salud, más allá como persona, debo respetar, debo tener esa empatía con los pacientes. ¿Bien? Significa tratar al paciente como un ser humano integral, con dignidad, respeto y empatía, no solo como un conjunto de síntomas o como una patología que venimos hablando. Busca establecer una relación terapéutica basada en la confianza, la comunicación efectiva y el reconocimiento de la autonomía del paciente. En la clase pasada hablamos mucho de la comunicación activa, y esa comunicación activa, de hecho, que el paciente o nos esté hablando, y cómo conectar con esa comunicación activa de escuchar, de mirarlo, de hacer preguntas, de que la persona se vea que realmente estamos preocupados por la persona. No que don Juan nos esté diciendo, uy, tengo mucho dolor abdominal, me duele mucho el estómago, y nosotros estamos pensando con la compañera del tinto, o le damos un paso, o como si fuera como si fuera un animal, que muchas veces le damos mejor cuidado a un animal que al de una persona. Entonces, ahí nosotros, los auxiliares de enfermería, somos o debemos ser esa puerta de enlace, y que lo somos, de hecho, para lograr tener los principales valores de la humanización. ¿Y cómo entregárselo a unos pacientes? ¿Cuáles son los principales valores de la humanización? Que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Dignidad, empatía, autonomía, confidenciabilidad, equidad. Las principales valores de la humanización, de la humanización en los servicios de salud, pues nosotros, como yo les digo, les indico, los auxiliares de enfermería somos las personas con la mayor empatía y la mayor humanización en los servicios de salud. Y aquí es cuando nosotros, o yo les hago una pregunta, todas las personas que hemos estado en un servicio siendo atendidas como paciente, ¿ustedes alguna vez se han tenido que ser atendidos por esa auxiliar de enfermería, por ese médico, por esa enfermero jefe que no muestra ningún principio de valor por nosotros, ¿cierto? Y que por más, yo les cuento un caso, yo tuve la oportunidad de ser atendido en el Hospital del Socorro, y gracias a Dios sentí
cómo esa humanización en esos hospitales, digamos que, bueno, no podría decir que el Hospital del Socorro sea de baja complejidad, pero que sí es un hospital medianamente pequeño comparado con un hospital como la Foscal de Bucaramanga, ¿sí? Que después es un hospital mucho más grande, y que a pesar de pronto por situaciones administrativas estén en en un nivel de complejidad, de hecho, casi similar. Creo que el hospital ahorita está en cuarto nivel del Socorro, y podríamos hablar, por ejemplo, para traer ese caso clínico como ejemplo de los principales valores y cuando nosotros hemos estado atendidos. Y en la situación y el ejemplo que yo les traigo es en el Hospital del Socorro sentí esa humanización, sentí esa dignidad, esa empatía, esa autonomía, esa confidencialidad mía, esa equidad. Y ahí, de hecho, en mi momento de crisis, del dolor, de la angustia, de la vulnerabilidad que siente uno como paciente, se me vino de hecho un momento ganas de vomitar y pedí rápido y me atendieron como si me sintiera, de hecho, como si fuera parte del equipo, de ellos, como parte de su familia. Pero en otras oportunidades he sido atendido en otras clínicas más grandes y siente uno como la deshumanización, cómo se desconectan con el paciente, cómo ya no aplican esos principios de la dignidad, de la empatía, de la autonomía, de la confidencialidad, de la equidad del paciente, sino simplemente se encargan de atender a ese paciente con un diagnóstico, pero no como un trato digno como persona. Y aquí es donde yo les quiero inculcar a ustedes, muchos que van a iniciar este servicio, esta profesión tan bonita, pero que es ahí donde nosotros tenemos que entregar pues todos estos principios. ¿Qué es la dignidad? Tratar siempre a las personas como personas, no como un diagnóstico, como lo hablamos, y tratarla y atenderla a todas por igual. Que no, que es que llegó el alcalde de no sé dónde, que es que llegó el concejal de dónde, no, todas darle la misma atención. Bien, la empatía, comprender la emoción del otro. La emoción en ese momento, ¿cuál será? Ira, desasosiego, ganas de salir rápido de ahí, vulnerabilidad, muchas cosas que nosotros, de hecho, debemos pues entenderlo, comprenderlo. Autonomía, respetar las decisiones informadas, una decisión informada, por ejemplo, una persona que no quiere ser atendida en X o Y centro asistencial. Una persona que, por ejemplo, yo colocaba casos de situaciones con casos religiosos, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunas religiones, en el caso de los testigos de Jehová, que no impiden unos procedimientos, los veremos más adelante. Y en esos casos, respetar esas decisiones. ¿Sí? Es una decisión informada, se le informa al paciente, pero aplicamos el principio de autonomía, ¿sí? Que es el principio que tiene derecho a decidir por él. El principio de confidencialidad, guardar la privacidad del paciente. De hecho, lo hablábamos en clases anteriores hasta el tema de la historia clínica, que es privado. El paciente tiene ese derecho a la privacidad de él, ¿no? Y obviamente aquí vamos a hablar, de hecho, a hablar como la política de humanización, que es un acto obligatorio por parte del Estado, que todas las instituciones deben contar con una política de humanización, cómo les toca realizar los procesos de humanización con el talento humano, ¿sí? Entonces, la institución, llámese hospital, clínica, EPS, IPS, puesto de salud, empresa social del Estado, transporte especial de pacientes, como se llame, debe hoy, por normativa, incluir en sus políticas la política de humanización en los servicios de salud. ¿En eso es qué conlleva? Obviamente, como toda política, conlleva desde la humanización del talento humano, la capacitación. Este tipo de capacitaciones que las entidades, los prestadores, tanto independientes o las instituciones, deben aportar, y es precisamente este tipo de capacitaciones para humanizar, y no solo humanizar, sino diferentes procesos de cómo concientizan al talento humano en la humanización de todo el tema de atención en los servicios de salud. Ahora, no solo el talento humano, ¿cierto? Sino también la infraestructura.
¿Qué es, por ejemplo, humanizar la infraestructura en una institución? Sitios adecuados. Hablamos, por ejemplo, una de las clases pasadas, les comentaba de cómo en los servicios de urgencia de triaje deben garantizar pues lugares adecuados, ¿no? Y cómo entonces acá la humanización en los servicios en el tema de la infraestructura comienza a incluir pues ese tema, ¿no? La equidad, trato justo sin discriminación, lo hablaba yo al principio de los principios, al principio de los principios, cómo nosotros vemos a esa equidad, no que llegó el alcalde, no que llegó el gobernador, entonces el señor allá de la vereda que se espere, ¿no? Entonces, don Juan que se espere porque es que llegó el alcalde. No, hay una equidad. Alguien me puede decir, no, pero eso en Colombia, pues no sé, pero pues debemos nosotros, por eso me encargo de inculcarles a ustedes y más allá de que otras profesionales no lo cumplan, no lo hagan, pero nosotros como nuevos profesionales en esta área debemos hacerlo, debemos garantizar eso, ¿sí? Caso clínico, una paciente joven embarazada llega al control prenatal, el auxiliar debe prestarle y pasar la toma de signos vitales. Esa paciente no quiere que otros la escuchen su situación porque siente vergüenza, porque siente, ¿sí? ¿Qué principio debería aplicar el auxiliar de enfermería en su deseo de usar un espacio privado? ¿Qué principio ustedes, donde los hablamos anteriormente y lo dijimos, los principales o principios y valores de la humanización, la dignidad, la empatía, la autonomía, la confidencialidad, la equidad? Y en este caso clínico, que una paciente joven embarazada llega al control prenatal, el auxiliar de pesarla, debe tomarle signos vitales, pues debe hacer un proceso de un control prenatal y ella indica que no quiere que otras la escuchen, porque siente vergüenza. Nosotros como auxiliares de enfermería, ¿cómo deberíamos garantizar eso? Ya entendimos que uno de los principios que tenemos acá en la humanización, entonces, ¿cuál nosotros deberíamos aplicar en este caso de este paciente? Claramente el principio de confidencialidad y dignidad, ¿cierto? Que ahí donde le daríamos a ese paciente. ¿Bien? Continuamos. Denme un segundo, paso la diapositiva. Prácticas humanizadas. ¿Cómo me escuchan hasta ahí? Espero que bien. Prácticas de humanización en la labor del auxiliar de enfermería. Comunicación clara, con palabras simples. Escucha activa, dejar hablar al paciente, no interrumpirlo. Muchas veces el paciente nos está contando una enfermedad y lo interrumpimos, nos está contando su necesidad, nos está contando lo que él nos quiere transmitir y lo interrumpimos, ¿sí? Dejarlo que él esa escucha activa que nos transmita esa información, nosotros estar atentos a escucharla. Si requerimos hacer preguntas, dirigir las preguntas con una comunicación clara, con palabras simples, utilizar un lenguaje corporal positivo, con tono de voz cálido, mirada al frente, lo que yo le decía a don Juan, buenas tardes, ¿cómo está? No se preocupe, en un momento lo van a atender, comprendemos su situación, estoy con usted. ¿Eso qué va a hacer? Que el paciente pues se sienta acompañado, ¿cierto? Privacidad. Nosotros, cuando yo les hablaba anteriormente de esa política de humanización en los servicios de salud, que las instituciones deben implementar en su infraestructura, no es voluntario, es obligatorio por política. El Estado colombiano encabeza el Ministerio de Salud y Protección Social, pues exige que así como, digamos que el servicio de salud es ampliamente permitido que se compita en Colombia, pues el Estado colombiano también tiene una normativa, como lo hemos visto en el desarrollo de las diferentes clases, y como la política de humanización no es un caso ajeno a ello, y se debe implementar, y de hecho todas las instituciones ya la tienen implementada, la política de humanización en los servicios de salud. Ojo, nota importante. Para el segundo módulo, que lo vamos a ver en la primera semana de septiembre, se les va a habilitar 4 módulos de un curso que nosotros contamos que se llama Humanización
en los servicios de salud. Es sumamente importante para ustedes, para el desarrollo de sus actividades profesionales más adelante, cuando ya estén ustedes ejerciendo esta labor tan bonita, pues esas 4 unidades van a ser fundamentales en este tema. Van a ustedes a profundizar con 4 módulos ustedes complementarios en la humanización en los servicios de salud. Ejemplo práctico, caso clínico, un paciente pregunta, ¿este procedimiento duele mucho? Es una pregunta recurrente, frecuente, constante en los servicios de salud, porque pues es lo que los pacientes constantemente viven, desde un procedimiento de venopunción. ¿Duele? Claro, por supuesto. Entonces, esa pregunta de ese paciente que es recurrente hacia nosotros como auxiliares de enfermería, ¿este procedimiento me va a doler? Una respuesta fría sería, no, eso no importa, hay que hacerlo, siéntese acá que hay que hacerlo. Ustedes se imaginan que nosotros como pacientes que estemos con una patología y que por ende este auxiliar de enfermería nos diga, y yo le diga, venga, ese procedimiento me va a doler mucho. No, eso no importa, tranquilo, siéntese, que aquí lo importante es que hay que hacerlo. No, ¿cierto? ¿Qué sería lo más adecuado? Una respuesta humanizada. ¿Qué daríamos nosotros sobre una respuesta humanizada? Tranquilo, don Juan, puede sentir algo de molestia, pero estaré a su lado durante el procedimiento y si se siente incómodo, me lo dice. Eso sería una respuesta humanizada, correcta, que nosotros debiéramos dar. ¿Cómo lo podemos aplicar en nuestro entorno? Por ejemplo, acuérdense, y vimos cómo nuestras oportunidades laborales aplican no solo en el tema intrahospitalario, que lo estamos hoy viendo un poquito más de frente, sino también en intrahospitalario o comunitario, ¿cierto? Entonces, un paciente producto de un accidente de tránsito o por trauma y el paciente, vamos a inmovilizarle un miembro inferior y pues el paciente siente mucho dolor y tranquilo, no, eso no importa, el dolor no importa, lo importante es inmovilizar. No, una respuesta humanizada adecuada sería, no, tranquilo, don Juan, el procedimiento es sumamente importante para evitarle más daños y poder hacerle un traslado eficiente y que precisamente que su dolor disminuya en el proceso que yo lo vaya a trasladar o que lo vaya a subir a la camilla. ¿Estamos de acuerdo, don Juan? Si siente mayor dolor, por favor me dice. Eso sería una respuesta humanizada. ¿Bien? Vamos a hablar de la deshumanización y sus consecuencias. Espero en todos me estén escuchando bien. Yo siento un pitico en mis audífonos, pero no sé si es que estén descargando o no, pero espero que no. Deshumanización y sus consecuencias. La deshumanización, pues, es hacer lo contrario de nuestra vocación, de ese servicio, de esa empatía que tengo que tener yo con ese paciente, de verlo como, no como un diagnóstico, como un ser humano que requiere una atención, que requiere un trato digno, que requiere un acompañamiento, que requiere que yo sea ese brazo fuerte que le ayude a él en ese proceso, ¿sí? ¿Qué nos indica y cuáles son las consecuencias de la deshumanización? Miedo, desconfianza, abandono al tratamiento. Nosotros vimos algo en el sábado pasado y era uno de los principios de la bioética, que era ¿cuál? La no maleficencia, y es precisamente eso, que si yo actúo en consecuencia a dar un trato inhumano, un trato deshumanizado, pues haría algo diferente, que es la indiferencia, la brusquedad, el trato impersonal. Entonces, eso lleva unas consecuencias, ¿cierto? Y esas consecuencias precisamente es el miedo, la desconfianza, el abandono. Un adulto mayor, alguien dice, ay, pero un paciente que va a tener miedo. Bueno, un adulto mayor, los adultos mayores muchas veces se convierten de nuevo ¿en qué? En un niño. Y nosotros, por ende, debemos aprender a atender de nuevo a esos niños de la vejez. ¿Cómo? La humanización en los servicios de salud se vive y lo van a ver en consecuencia ustedes
con vulnerabilidad de las edades. Dentro de esas es pues las tempranas edades. Un niño se siente vulnerable, por supuesto, y un anciano se siente vulnerable, por supuesto. Es acá que ese ejemplo de que un anciano se vuelve un niño, claro, y en la atención en los servicios de salud, pues no es un caso lejano. Y como de todas maneras que el cuerpo humano, a medida y que pasan los años, comienza a hacer un proceso degenerativo, y cómo comenzamos a volvernos cada día más vulnerables ante una caída, ante un grito, ante un movimiento brusco, ¿cierto? Entonces, ¿cómo acá es tan importante? Caso clínico. Un auxiliar realiza una higiene de un paciente encamado sin saludarlo, sin explicarle y sin cubrirlo. El paciente se siente avergonzado. Aquí es una pregunta muy importante. El auxiliar de enfermería, ¿qué errores cometió en este procedimiento? Repito de nuevo el caso clínico. Un auxiliar de enfermería realiza la higiene de un paciente encamado sin saludarlo. Llegó a la habitación, comenzó a quitar sábanas, comenzó a hacer los procesos de desinfección y de lavado, y ni siquiera se tomó un momento de saludarlo. Hola, don Juan, ¿cómo está? ¿Cómo amaneció? Vamos a iniciar a hacer un proceso de limpieza, vamos a cambiar la cama, requiero que vamos a alistarnos para que se vaya haciendo su proceso de baño. Entonces, pero no lo hizo, entró. ¿Cuál fue la falta de comunicación de esa persona? ¿Cuál fue la falta de privacidad? El trato indigno, ¿cierto? Entonces, vemos tan importante, pues, acá es este tema. Como la diapositiva, como ustedes la observan, la atención deshumanizada, que tiene unas, obviamente, como lo vimos, unas consecuencias, ese trato, esa indiferencia, ese trato brusco en un adulto mayor. Imagínense ustedes esa situación, o no solo un adulto mayor, cualquier paciente que está en un estado de indefensión, pues llega a ocurrir esas cosas. Despersonalización de un paciente, y la atención humanizada, todo lo contrario, la empatía, la comunicación cálida, personalizada. Bien, continuamos. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? Bien, continuamos. Rol del auxiliar de enfermería. Ese lo vimos durante el proceso, ¿no? Sabemos, en cualquiera de los casos, nosotros hemos sido pacientes, hemos estado también en cualquier proceso de atención, y hemos visto cómo el auxiliar de enfermería, pues es el que de iniciada, es el que tiene contacto con el paciente, es el que hace los procedimientos, es el que tiene y el que debe tener ese contacto humanizado. Es el primer contacto humano con el paciente. Actúa como un puente con el equipo de salud. Doctor, llegó don Juan con un dolor abdominal, ya lo pasaron a triaje, y esa comunicación constante, clara y fluida con el equipo de salud. Su actitud puede transformar la experiencia hospitalaria. Cuando nosotros vamos a una peluquería, vamos a colocar un ejemplo fuera del servicio de salud. Cuando vamos a una peluquería nos atendieron mal, no nos sirvieron tinto, ni siquiera nos preguntaron, no nos hicieron el baño del cabello, nos peluquearon mal. ¿Cuál es esa experiencia de nosotros en esa peluquería? Pésima. ¿Volvemos? No. Desafortunadamente, en los procesos de salud, muchas veces nosotros como pacientes no podemos, no, yo en el hospital del Socorro me atendieron mal y yo no voy a volver. En el hospital de Tuluá me atendieron mal y yo no voy a volver. No, nosotros como pacientes, pues muchas veces cuando son municipios que tienen, perdón, municipios que tienen un solo punto de atención, pues nosotros como pacientes no tenemos la capacidad de escoger, no, me voy para tal clínica porque ya me atienden mejor. Eso, digamos que se vive en ciudades donde pacientes que tienen la EPS y más tienen unos procesos de afiliación complementarios, y pues pueden exigir. Pero en el caso de nosotros, como pacientes, normalmente el sistema de salud, que es el 90% de los pacientes, pues no tienen la capacidad de escoger y tienen que volver.
¿sí? Pero ¿cuál fue la experiencia? ¿Qué experiencia nosotros como auxiliares de enfermería queremos brindarle a esos pacientes? ¿El humanizado o el deshumanizado? ¿Cierto? Ejemplo práctico. Un niño hospitalizado llora porque no entiende lo que hacen. Un ejemplo que he colocado en varias situaciones durante el transcurso de esta hora. El auxiliar le explica con palabras simples, le muestra el termómetro y le dice, solo vamos a tomar tu temperatura, no te haré daño. Esto reduce el miedo y genera confianza, pero por supuesto. De hecho, en muchos de los procesos de vacunación que ustedes de pronto han visto en videos, se dan cuenta cómo pediatras ya han evolucionado para lograr entregar de pronto una experiencia, de hecho, desde un niño y hasta de sus padres, y que cogen y comienzan a hacerle, eso se llama a puntos de toque para que el paciente no siente y de un momento a otro lo inyectan y el niño o el neonato ni se dio cuenta. Eso es buscando cómo desde pequeño, desde recién nacido, se ve también mucho en los servicios de odontología y cómo se busca desde temprana edad una buena experiencia del usuario para que a medida que vaya creciendo, pues no sienta ni miedo, ni sienta temor, ni sienta desconfianza a los procedimientos que va a tener que vivir durante un proceso de salud. Bien, ¿cómo vamos de tiempo? Bien. Vamos a hacer, voy acá a adelantarles un poquito cómo hacer un roleplay de diferentes escenarios y cómo nosotros lograríamos colocar esa dignidad, esa empatía, esa autonomía, esa equidad en cada uno de los escenarios que yo podría colocar acá, ¿no? La atención deshumanizada, una atención deshumanizada de un trato frío, indiferente. En ese trato frío, indiferente, ustedes dentro de esos conceptos importantes de humanización, ¿cuáles ustedes colocarían? ¿Cuáles creerían ustedes que sean los principios más importantes? ¿Sí? Otro escenario podría ser la explicación clara, la empatía, el respeto a la privacidad. ¿Sí? ¿Cómo nos sentimos cada vez que nos han atendido en una situación particular? Y podremos colocar nosotros como ejemplo nosotros mismos de situaciones donde nos han atendido de una forma humanizada y una forma deshumanizada. Y aquí de nuevo nosotros traemos o tendríamos que traer a recordar esos principios claves, la dignidad, la empatía, la autonomía, la confidencialidad, la equidad, como esos principios que nosotros tenemos que recordar siempre en los principios de atención, tanto intra como pre o con nuestras comunidades. ¿Bien? Vamos a pasar la diapositiva. En el escenario, como se los colocaba anteriormente, entonces ustedes les dejaré ejemplos y sin embargo en los 4 módulos que yo les comento, que van a ustedes ver un curso de 4 módulos sobre humanización en los servicios de salud, van a aprender sobre la normativa, van a aprender sobre los diferentes aspectos y reforzaremos sobre 4 unidades claves sobre la humanización en los servicios de salud. Recuerda que eso lo veremos la primera semana que desarrollarán ustedes los 4 módulos sobre este tema y profundizaremos mucho sobre la humanización en los servicios de salud. Conclusiones de la sesión del día de hoy. Entonces, nos queda clara que la humanización es cuidar la vida con dignidad. De hecho, esa profesión que nosotros la desarrollamos con amor, y en esa palabra con amor nosotros en cada una, en la A, colocarlo amables, de ese trato que debemos dar con la palabra. En esa palabra amor, en la M debemos dar el manejo del dolor que nosotros debemos siempre colocar en nuestras manos para mejorar ese dolor cada uno de los pacientes. En esa palabra, en la O de amor, debemos buscar siempre la oportunidad y en la R el respeto, esa humanización y esa dignidad por la vida, por la vida de nuestros pacientes. Cada gesto cuenta en la experiencia del paciente, una sonrisa, una tocada del paciente. De hecho,
en muchas de las terapias que hoy se viven y que van a ver ustedes dentro del curso de humanización, son terapias que hoy en día están comprobadas, que es como la musicoterapia y otros procedimientos que se viven en las atenciones del manejo del dolor, todo lo que es manejos oncológicos de los pacientes. Ya hay tratamientos de musicoterapia, por ejemplo, donde reduce significativamente el estrés, el estado de ánimo, el dolor y ayuda. En estos casos vemos sin duda cómo la humanización juega un papel sumamente importante. El auxiliar puede transformar la experiencia del paciente, como lo hablamos, desde una sonrisa, desde un buen trato, es clave estos servicios. Bueno, chicos, hoy hemos culminado un taller más. Nos quedaría el último sábado para finalizar el primer módulo. Ese último sábado vamos a aprovecharlo para entre nosotros tener la oportunidad y que si ustedes tienen dudas en las preguntas del quiz, pues los podamos desarrollar. Lo que yo busco es que ustedes vayan pues de la mano con un tutor, hasta en los quizzes lo vamos a estar acompañando para que ustedes no se sientan pues abandonados en este proceso. Freddy, tiene la mano levantada. Disculpen si la tenían antes levantada, sino que los audífonos no me están dejando escuchar bien y no sé en qué momento la habían levantado. Freddy, te escucho. No, está bien, apenas la acabo de alzar. Hágame un favor, usted nos había dicho en la primera clase que nos iba a mandar las diapositivas y a la hora nos las ha enviado para nosotros poder estudiar para el quiz. Yo, Freddy, me comprometo al grupo, se las estoy enviando las diapositivas de las clases para que les sirvan. Yo se las envío mañana al grupo, muy buena recomendación, Freddy, se me había pasado a enviárselas, entonces yo mañana se las cargo al grupo para que las tengan. Igualmente, recuerden también que los PDF de los módulos son descargables para que los tengan y los puedan reforzar. Esta semana voy a estarles enviando tics de estudio para que puedan reforzar, para que el sábado estén todos listos a presentar el quiz del módulo 1. Terminado ese quiz, ustedes recibirán pues su cuadro de notas, vayan aguardando. Al finalizar esas notas por cada módulo, pues va a ser esa carpeta tan importante que ustedes van a tener. Bien. Bueno, no les quito más tiempo. Si hay preguntas, cualquier duda, estaré atento. De lo contrario, feliz noche. Agradecido con la oportunidad de compartir esta noche con ustedes este escenario. Nos veríamos el próximo sábado. Recuerden que esta semana tenemos clase. El lunes a las 3 de la tarde tenemos clase para la tutoría. Ahí se van a estar conectando diferentes personas de otras carreras técnicas, de bachillerato y también de cursos complementarios. Pero lo que buscamos en esa hora es que los que tienen inconvenientes del acceso a la plataforma, pues ahí vamos a estar acompañándonos. El día martes va a haber una clase de transporte especial de pacientes que se les enviará el link de la clase. El día jueves va a haber una clase con el tecnólogo de atención prehospitalaria y el viernes con Jonathan para esta semana. Bien, entonces no les quito más tiempo, les agradezco la noche que compartimos. Freddy, buen viaje, sé que vas para un viaje un poquito largo, espero que tengas mucho cuidado que la carretera hacia donde vas está un poquito fea. Les exhorto a ustedes todos para que sigan estudiando, sigan alimentándose con otras fuentes externas que puedan contar y yo estaré aquí pues todos a ayudarnos y a seguir adelante, ¿vale? Buenas noches, que descansen. Chao, chao.